Contrariamente a lo que muchos piensan, el mandato de amar a nuestro prójimo no es una nueva enseñanza exclusiva del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios ya había mandado a su pueblo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso se encuentra registrado en Levíticos capítulo 19 y verso 18. Y también dijo: amarás al extranjero como a ti mismo. Levíticos capítulo 19 y verso 34. ¿Por qué entonces dijo Jesús: un mandamiento nuevo os doy? Lo novedoso de la instrucción de Jesús era que tenía una nueva medida: como yo os he amado. Antes de la encarnación de Cristo, los hombres no tenían una manifestación completa del amor de Dios. Ahora, a través de su vida y su muerte abnegadas, Jesús demostró el significado verdadero y más profundo del amor. El amor era el ambiente en el cual Cristo se movía, caminaba y trabajaba. Vino a rodear al mundo con los brazos de su amor. Hemos de seguir el ejemplo presentado por Cristo y hacer de Él nuestro modelo, hasta que tengamos el mismo amor por el prójimo que Él manifestó por nosotros. Esta semana, al considerar la ternura, consideración y compasión de Jesús, que nuestros corazones sean tocados y moldeados por su principio divino de amor, que es la característica distintiva del cristianismo verdadero. Bienvenidos a su programa, Lecciones de la Biblia. Gracias por estar nuevamente con nosotros en su programa Lecciones de la Biblia. Bienvenido, un cariñoso abrazo para usted y nuestro deseo de que el Señor le bendiga grandemente. Vamos a comenzar un nuevo programa y en esta oportunidad queremos aprender todos juntos cómo vivir como Cristo. Creo que ese es el dilema, ese es el desafío que tenemos. Entonces, ¿qué te parece, Alberto, si vamos a entrar en materia, pero antes de eso vamos a pedir ayuda, como siempre? Okay. Vamos a invitar a nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos tus bendiciones. Gracias, Señor, porque nos permites escudriñar tu palabra y te rogamos que tú nos ayudes para que podamos lograr vivir cual Cristo. Él vino a enseñarnos cómo vivir y nosotros debemos seguir su ejemplo. Bendícenos y bendice en forma señalada a nuestros amables telespectadores. Permite, Señor, que quienes tienen problemas y dificultades puedan sentir tu presencia en forma especial con ellos y saber que tú estás dispuesto a ayudarnos en todas nuestras dificultades. Danos tu bendición, lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Bueno, para vivir como Cristo, lo primero que tenemos que hacer, creo, es saber cómo vivió Cristo. Si no sabemos cómo vivió Cristo, ¿cómo vamos a imitarlo? Entonces, creo que tenemos que empezar a recordar, mediante los evangelios, qué era lo que hacía el Señor. Es que, mira, a mí se me va a la mente otra vez a un resumen, porque conocemos, ¿no es cierto?, y todo el mundo algo conoce de cómo vivió Cristo, pero correcto, el tremendo desafío: ámense unos a los otros. Eso no tiene nada de nuevo, porque todas las religiones proponen que entre sus adherentes, y no solo con sus adherentes, que finalmente amen al prójimo. Pero Jesús puso la vara demasiado alta, parece, ¿no? Como yo les he amado. Correcto. Fíjate cuando Él hace la multiplicación de los panes y los peces. Antes de eso, dice que Él tenía compasión de la multitud. Sí. ¿Ah? Él tenía compasión. Cuando se encuentra con el joven rico, me gusta una expresión que dice que lo amó, dice, lo vio, sí, y lo amó. ¿Eh? Siempre el amor estaba presente en todo lo que él hacía. Bueno, sabemos
que... Es el ingrediente que hacía que todas las demás cosas funcionaran. Pero fíjate, además de eso, tenemos que considerar que Jesús no solamente amaba, sino que Él era Amor. y es amor. Claro. ¿Ah? Entonces, tenemos que considerar eso también. Y Así eso... que todo lo que Él hacía solamente estaba saliendo lo que estaba lleno su corazón. Tú ibas a decir algo más. No, es que nuestra sociedad hoy día, y yo estoy pensando en que en nuestro país, en Chile, Sí. ¿no es cierto?, en este momento se está discutiendo arduamente la cuestión de la educación, por ejemplo, cómo hacer una educación de calidad mejor, ¿no? Para allá todos quisiéramos ir en esa dirección, pero no sé si tú alguna vez te pusiste a reflexionar cómo nos enseñan a nosotros en el colegio, en todo la sociedad está hecha así de esa forma. Tenemos que ser competitivos, tenemos que ser los primeros, tenemos que sacar buenas notas, tenemos que, ojalá terminar una profesión donde ganemos buen sueldo, ¿no es cierto? Todo eso no se nos enseña a ver qué pasa con el otro, esa relación de ayudar al prójimo, no, pues sí tenemos que ser los mejores, los primeros. Y yo tengo competitivos. si necesito pasar por sobre alguien, lo voy a hacer porque yo tengo que llegar primero, no me importa los que queden en el camino. No sé si tú has visto segundo, no. No sé si tú has visto, hay una fundación para una vida mejor, donde aparecen unos niños sí. mal de Down y corren, y hay uno que se cae, y vuelven todos, lo toman y llegan juntos a la meta. Qué diferente punto de vista, qué diferente forma de pensar y de hacer. Sí, nomás que alguien podría decirnos, ustedes son ridículos porque así con eso matamos todas las competencias. Toda la competencia, deportivas, claro, se acabaron claro. las Olimpiadas. Sí, justamente. Pero además de eso, de lo que acabas de de decir en cuanto a la educación, yo tengo un concepto de que educación es mucho más que preocuparse de conocimiento. Porque siempre cuando me enseñaron, la enseñanza iba junta con principios, con normas que uno debía cumplir y que hacía que uno no invadiera el territorio de otro. El tema de los valores que los principios, en fin, todo eso que hoy día se ha dejado de lado. Claro, es verdad, eso debe ser dado en el hogar, pero, ¿sabes? Yo recuerdo en mi tiempo se daba en el hogar, pero se reforzaba en el colegio. También le enseñaban, también le inculcaban. Hoy día solamente todo el mundo se preocupa de la instrucción, que tú tengas conocimiento y punto. Entonces, otra vez podría ser que alguien, ¿no es cierto?, nos diga, Cristo era una persona, para empezar era un varón, sí. Y parece que no tenía responsabilidad de hogar, de familia. Era fácil, relativamente fácil para él pensar en vivir para los demás, ¿no? Pero cuando uno tiene una esposa, tiene hijos, tiene una cantidad de cosas, uno tiene que pensar, parece, primero es la familia, primero uno, ¿no? Pero está el desafío. Es un ingrediente. Creo que, fíjate, eso que tú dices, yo creo que es una mayor responsabilidad, porque los hijos lo miran a uno y cuando están pequeños, uno es el referente, uno es el modelo. Después cuando es grande ya deja de ser modelo, pero por lo menos cuando están pequeños uno es el modelo y tratan de imitarlo. Entonces, con mayor razón creo que esto es válido. Fíjate lo que dice el capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Y qué me querías decir con esa lectura? ¿Qué querías subrayar específicamente? Quiero subrayar que en todas partes nosotros encontramos que Jesús manifestaba amor hacia todo el mundo. Aquí está hablando de los discípulos, pero Él amó a todo el mundo. Cuando estaba en la cruz, por ejemplo, y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen,
no solamente estaba mostrando misericordia, estaba mostrando amor por aquellos que lo estaban quitando la vida. Yo quisiera que la conversación se funde lo más realista posible, Horacio. No es Sí. que me esté yendo desde el comienzo en contra tuyo. No es nada nuevo tampoco. Pero mira, nosotros podríamos proponer a nuestros televidentes, amigos que nos siguen, que amemos a todo el mundo, porque para mí suena una frase muy rimbombante. Alguien una vez me dijo, mira, ¿cuántos amigos real tienes tú? Amigos, pero de esos de verdad. Y sabes, yo creo que te va a ser suficiente con los dedos de la mano para contar. No pasan de 10, 12. Los verdaderos amigos, a los que tú realmente puedes amar y jugarte, ¿no es cierto?, por ellos. Ya. Y después alguien que me venga a proponer, ¿tienes que amar a todo el mundo? Ahora, No tú resulta dices que es demasiado alta la vara, ¿no es cierto? Sí. ¿No te parece que eso también podríamos ponerlo, por ejemplo, en un campeonato de tenis? ¿Cuántos son los que están en el primer lugar? ¿Cuántos son los que llegan al primer lugar? Que llegan. ¿Cuántos son los que están? Yo he escuchado que, no sé específicamente hasta cuánto llega el número de los tenistas inscritos, pero he escuchado que hay 100, 200 y tantos. Mucho más, yo creo. Ya, Mucho 200 y tantos. 200 y tantos que están, y es uno el que está arriba siempre, y de los 200 y tantos, no sé cuánto porcentaje son los que alcanzan los 10 Los lugares, top 10, los ¿cierto? top 10. Sí. ¿Cuántos tienen? ¿No te parece que eso también sería? ¿Pero para qué? Ustedes si nunca van a llegar, ¿para qué se preocupan? Ni se metan ahí. ¿No podríamos aplicarlo también? Yo hallo que es un poco distinto eso. ¿Por qué? Porque sí, porque una cosa es que una persona intente llegar a un... Y otra cosa es que yo tenga relación con 17 millones de... Perdón, estoy pensando solo en Chile, de 6.000 o 7.000 millones de personas. O sea, resulta... Ya, y hay una diferencia. En el tenis solamente uno llega al primer lugar. En el cristianismo, 17 millones, 7.000 millones pueden llegar al primer lugar. Sí, pero fíjate que yo quisiera ver algunas cosas bien concretas en esta conversación que vamos a tener, porque el desafío está que yo tengo, en una declaración que está también puesta justamente en estos libretos que tenemos aquí en la mano, Cristo se está enfrentando a una persona que le desafía, ¿no es cierto? ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el...? Bueno, amarás a tu Dios de todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, hasta ahí vamos bien. Pero la pregunta ahora viene, ¿quién es mi prójimo? Entonces, aquí yo creo que ya tenemos que nosotros comenzar a ir con pie de plomo, ¿no es cierto? Mucho más calmado en nuestra reflexión. Porque para mí aquí comienzan las diferencias de opinión, las diferencias en que vemos las situaciones y las diferentes formas en que nos acercamos a buscar soluciones. ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es todo aquel que tiene una necesidad. Y yo también estoy de acuerdo con eso, ¿cierto? Porque esa sería la respuesta corta, la respuesta global. Ya. Pero ibas a decir algo. Bueno, te iba a decir que creo que estuvimos comentando algo al comienzo del programa. Fíjate, un personaje como Sor Teresa de Calcuta, Agnes Goiza se llamaba, un personaje como Albert Schweitzer, un personaje como David Livingstone. Fueron personas que, por ejemplo, David Livingstone y Albert Schweitzer pudieron haber sido famosos y haber gozado de fama y fortuna. ¿Qué les nació para ir allá a África a entregar? Ellos no salían todos los días en la televisión ni en la primera plana del diario, eso no les interesaba. Ellos trabajaban por gente que les agradecía, pero totalmente ignorados donde se fueron a meter. Eran de esas flores
como te decía, parece atrás, que crecen o florecen en la de noche. oscuridad, ¿No es cierto? en la noche, De noche. sí. El otro personaje que siempre me ha traído su biografía es el de George Washington Carver, un ingeniero agrónomo que tuvo una vida pero tremendamente sacrificada, porque en ese tiempo los negros no tenían la posibilidad de estudiar, y él se decidió estudiar. En una oportunidad llegó hasta un colegio que le habían dicho que sí, y llega allá y se enfrenta al director, y el director le dice: pero usted no me dijo que era negro, le dijo. Y con eso, pero finalmente él sale adelante, estudia agronomía, hace una investigación con el maní, sacó más de 100 subproductos del maní, y lo interesante del caso es que él dice que le hace ciertas preguntas a Dios. Dios le dice que baje un poquito la pregunta, y cuando le dice finalmente, dime, Señor, ¿por qué hiciste el maní? Entonces dice, bueno, ahí estamos, como por ahí que ya había llegado a un punto donde podían conversar. Entonces dice, y nos vinimos juntos al laboratorio. O sea, él reconoce que Dios estuvo con él haciendo ese trabajo. Okay. Y él, todo lo que conoció, lo entregaba a la gente. Iba y le enseñaba a la gente cómo cultivar, en fin, cómo poder sacar mayor provecho, y no le cobraba absolutamente nada, porque él dice que Dios no le cobró nada a él por entregarle eso. Entonces, esas personas que tienen ese algo en el corazón, creo que son un ejemplo para nosotros, y si ellos pudieron hacerlo. Horacio, en el fondo yo creo que también estoy contigo 100%, pero como te digo, a mí, viendo la realidad, ¿no es cierto?, que tú también la has visto. Si yo de todas maneras. No soy el único que ha visto. Claro que sí. Pero quiero quizás poner un poco en el otro platillo de la balanza. Y a mí me cuesta pensar de que esto puede ser cumplido, así como está dicho, tan fácilmente. Tú y yo sabemos que no es fácil. No. ¿Por qué? Porque lo mismo de la regla de oro, la hemos aprendido de memoria. No hagas en forma negativa, no hagas con otros lo que no quieres que hagas contigo. ¿Sabes? Quería justamente que comentáramos la regla de oro, pero ¿qué te parece si hacemos una breve pausa? Ok. Espérenos, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Como siempre, hacemos una pregunta a nuestros colaboradores, podríamos decirle así, a aquellos que hacemos detenerse en la calle en su trajín, y le hacemos una pregunta. Y siempre hemos tenido una buena colaboración, valga la redundancia, de ellos. Y en esta oportunidad le hicimos una pregunta difícil. Y le preguntamos, ¿usted podría perdonar a su enemigo? ¿Y qué te parece si vemos lo que nos responde? Buena pregunta. Buena pregunta. Vamos. Depende del pecado. Depende de lo que me han hecho. O sea, si es algo grave contra mí o con mi familia, difícil. Pero si no, directamente yo creo que no tendría problema. Sí. ¿Por qué? Porque no soy rencorosa. Sí, de todas maneras, sí somos todos iguales. ¿Sí o no? Porque sí, porque no le puedo desear mal a nadie. ¿Sí o no? Perdono, pero no olvido. Es el dilema. Porque la palabra lo dice. Hay que perdonar a los que nos hacen daño y poner la otra mejilla. Eso es todo. Sí. ¿Por qué? Porque es mejor ponerse en lugar de ellos, perdonarlos y tratar de cortar para no pelear. ¿Sí? ¿Y cómo? Respetándolo, dándole su espacio, simplemente no guardándole rencor. Yo pienso que así perdonaría a mi enemigo. De hecho, ya lo he hecho. Gracias por continuar con nosotros. ¿Qué te parecen las respuestas? Bueno,
Fíjate tiene la que tentación. yo era más pesimista. Sí, yo te iba a decir que uno Honestamente. tiene la tentación a dudar de algo. Sí, yo era más pesimista. Yo dije, no sé si habrá alguien que diga, pero la gran mayoría estuvo dispuesto. Y algunos- ¿Y tú qué pensabas que esto era difícil? ¿Qué te parece? Y algunos hasta citaban algunas declaraciones de la Biblia, Sí, ¿no es cierto? también. Con el Evangelio. Sí, también. Horacio, pero es que mi lucha interna, mía, no tuya, así que no. Es que yo hallo que todo es correcto, lo sabemos y todo, pero cuando llega el momento de poner en práctica, eso es lo complicado. Y yo te decía esto de la regla de oro, ¿no es cierto? Que Sí. la repetimos de memoria, la hemos aprendido de memoria, aunque en forma negativa. Eso es lo que yo quería que conversáramos un poquito acerca de eso. Generalmente se nos enseñó de forma negativa. No hagas con otro lo que no quiere que hagan contigo. La regla de oro, de acuerdo con lo que creo que en esa cuando el Señor mencionó esto, se enseñaba así, en forma negativa. Pero Él lo puso en forma positiva. Algunos atribuyen a Confucio, que Claro. tal vez haya usado eso antes. Entonces, pero era enseñada así en forma negativa. Ahora, el Señor lo puso en forma positiva, porque fíjate, cuando nosotros, hay un tremendo cambio, porque cuando nosotros decimos, no hagas con otro lo que no quieres que hagan contigo. Bueno, yo como no quiero hacerle nada a nadie, yo me siento, no le estoy haciendo nada mal a nadie, pero no le estoy haciendo bien a nadie tampoco. Claro, ese es el gran problema. En cambio, cuando el Señor dice, haz con otros lo que te gustaría que hicieran contigo, eso me lleva a la acción. Es positivo, es Positivo, activo, claro que es sí. un desafío a tomar la iniciativa. Y fíjate, encuentro que ahí el cristianismo en sí es dinámico. No es un cristianismo de contemplación, de que yo no haga nada porque estoy contemplando, estoy pasivo. No, me lleva a hacer. Y eso es justamente lo que comprendieron todos aquellos personajes que citamos. Y el ser humano parece que tiene esa tendencia a hacer la regla del mínimo esfuerzo, porque en la declaración que comentábamos antes, ¿no es cierto? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ah, ya, correcto. Amo a mi prójimo como a mí mismo. Pero eso quiere decir de que debo odiar entonces al enemigo. No está dicho, claro. pero tácitamente yo tengo un poco el espacio para pensar. Correcto, yo amo a mi prójimo como a mí mismo, pero como ahí no me dice nada, entonces me queda el espacio. ¿Y qué hago con el enemigo? Lo odio. Total, en el texto acá no está. Por eso que el Señor nos dejó bien claro que debíamos amar también a nuestro enemigo. ¿Ah? Entonces, no es fácil, porque va en contra de nuestra naturaleza, en contra de lo que se nos ha enseñado. Porque el cristiano, tenemos que reconocer que el cristianismo va en sentido contrario a lo que va el mundo. El mundo va bajando y el cristiano va subiendo. ¿Has intentado tú alguna vez subir una escalera del metro cuando en la hora peak, cuando todo el mundo va para abajo? Yo me arranqué de Difícil. Santiago por eso. Ah, por eso. Allá no tienen necesidad. Bueno, aquí y toda persona que viva en una ciudad grande se encuentra con la dificultad. Y creo que eso es lo que sucede con el cristianismo. Nosotros vamos ascendiendo, el mundo va bajando y no es fácil. Pero con la ayuda de Dios se puede. Sí, yo todavía no renuncio a eso, que con la ayuda de Dios se puede, Horacio, pero déjame seguir yendo contra la corriente a lo mejor. ¿Tú sabes cuál es realmente la regla de oro hoy día en nuestro mundo, en nuestra sociedad? Alguien la dijo en forma irónica, yo la escuché, me la grabé. La regla de oro hoy día es: el que tiene el oro pone las reglas. Y dime si en la práctica así no lo vemos en nuestro mundo. El que tiene el oro pone las reglas hoy día. Y eso no lo vamos a reconocer abiertamente. Pero cuando tú empiezas a estudiar todos los fenómenos que están sucediendo en nuestro mundo, tristemente uno tiene que pensar, oye, parece que hay mucha razón. Aunque haya sido una ironía, ¿no es cierto?, de alguien que elaboró esa nueva regla de oro, nuestra sociedad está viviendo así. Si yo por eso te decía, nos desanimamos cuando encontramos que desde el comienzo, ¿no es cierto?, en el colegio nos empiezan a enseñar, yo tengo que ser el mejor, yo tengo que ser competitivo. Entonces alguien va a reaccionar. ¿Y ustedes qué pretenden entonces con la educación? Que nadie aspire a llegar. Sí, pero seamos solidarios.
Lo que tú decías con la imagen esa, lleguemos juntos a lo mejor. Oye, pues. fíjate, yo creo que en el cristianismo se produce un cambio que es mucho más positivo que el otro cambio de ser competitivo con otro. ¿Y qué tal si tú compites contra ti mismo? Claro. Yo puedo ser mejor. Si yo logré esto, voy a tratar de lograr el paso siguiente. Y creo que ahí no hay límite. Creo que, ¿te imaginas tú si se enseñaran a los niños a competir contra sí mismos? Tú te sacaste una nota, tienes que sacarte una nota mejor, porque tú estás compitiendo con... Tú puedes hacerlo. Y puedes llegar más lejos. Y compartir, porque a lo mejor tú te has destacado y ¿por qué no te pones el blanco de ayudar a uno o dos de tus compañeros, ¿no es cierto?, para que también ¿Te suban. imaginas si la cosa fuera así? Estamos soñando, ¿no? Bueno, es lo que está quedando más barato, así que no cuesta nada soñar. Ahora, otra de las cosas que debemos... bueno, ya dijimos, el cristianismo es práctico, el cristianismo es dinámico, pero lo que el Señor pide de nosotros es que llevemos el amor a la acción. Hoy día todo el mundo habla de amor, todos nos amamos y todo el mundo habla de amor, pero no se ve mucho ese amor en acción hoy. Ese creo que es el mayor problema que podemos destacar. Yo tuve el privilegio, Horacio, de visitar, conocer la parte sur de nuestro país y estuve en todos estos fiordos y ventisqueros que hay muy lindos. De paso podemos aprovechar de pasar una publicidad e invitar a alguien de otros países si quieren venir a Chile. Yo les desafío a que conozcan Chile en verano y se vayan al sur. Qué hermoso que es. Muy lindo. La copia feliz del Edén. La laguna San Rafael, ¿no? Tuve el privilegio de estar ahí. Y todo esto que está ahí en Punta Arenas y al norte un poco de Punta Arenas, toda esa zona. Punta Arenas. ¿Sabes? Y allí yo vi esa escena linda de los enormes bloques de hielo flotando, que uno siempre los usaba como ilustración, pero al ver los colores y todo, y hay que tener mucho cuidado cuando tú te comienzas en la embarcación a acercar a alguno de esos, porque tú sabes que debajo hay una tremenda mole, se ve poquito arriba. Y a mí siempre me gustaba esa ilustración, nomás que ahí la pude ver en vivo y en directo. Y sabes, lo que está debajo de la línea de flotación, digamos, del nivel del agua, no es tan fácil llegar y verlo. Entonces, por eso uno tiene que tener mucha precaución, qué forma tiene y hasta dónde llega. No vemos debajo del agua. Podría romper el bote. Sí, bueno, el Titanic. Claro. No vemos debajo del agua, decimos vulgarmente, y esto es una realidad, por lo menos en este ambiente. Yo no puedo ver debajo del agua, no puedo ver lo que hay en tu corazón, no puedo ver las intenciones, no puedo ver el amor. A lo mejor tú me hablas, ¿no es cierto?, del amor y puedes decirme, mira, sí, si yo amo a mis vecinos, amo a mi familia, todo, yo no lo puedo ver. Entonces, ¿qué espero yo para decir, sí, realmente este hombre ama? Yo quiero ver la parte de arriba. Manifestaciones. La parte de arriba del nivel del agua, ¿no es cierto? Y por eso es que Dios nos ha hablado de esto. Porque de otra manera yo creo que habría quedado todo en el aire, como así amorfo, ¿no es cierto?, como un gas, como un vapor, si hubiésemos hablado del amor sin las obras, sin los hechos. Fíjate que hay un texto en las Sagradas Escrituras que me ayudan justamente a darme cuenta de lo que tú estás diciendo. Hay un texto donde le dicen a Jesús, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre. Y dice que Jesús le dice, no os conozco, dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero ¿cómo es posible? Si hicieron milagros, si echaron fuera demonios, si hicieron una cantidad de cosas, ¿cómo? Es que le faltaba algo. No estaba todo lo que el Señor estaba pidiendo. Es esa coordinación que debe haber entre lo que hay dentro, ¿no es cierto?, y lo que se ve, lo que está saliendo en las obras. Porque también tú estarás de acuerdo en que una persona puede hacer obras, Sí.
sin necesariamente tener amor por la gente. Porque La si yo- motivación puede ser equivocada. Claro, porque si yo quiero salir en la tele, ¿no es cierto? Claro. Si yo quiero que sea el titular de las primeras páginas de los diarios, si yo tengo mucho dinero, puedo construir el hospital, regalarlo, ¿no es cierto? Y voy a salir. Y a lo mejor hasta van a poner mi nombre a ese hospital. Claro. Claro que puedo hacerlo, pero eso no indica necesariamente que yo estoy amando a todos los pacientes y a todo el personal que va a trabajar allí. No, la motivación, como tú dices, puede ser distinta. Entonces, lo que cuesta entender y nos cuesta a nosotros entender también es esa conexión de lo que hay dentro con lo que hacemos, con las obras. O sea, se pueden hacer buenas cosas con motivación equivocada. Sí, correcto. Entonces, el Señor eso es lo que ve. Ahora, creo que cuando hay amor de verdad, no me interesa las primeras páginas del diario, no me interesa que lo sepan. La persona No generalmente... estoy esperando una No. retribución a cambio. Mira, ¿no es cierto? cuando uno lee, por ejemplo, la vida de estos grandes hombres como Livingstone, como Schweitzer, que tenían un tremendo futuro con lo que ellos eran. ¿Ah? Y podían haber gozado de todo lo que el dinero puede dar. Y sin embargo se fueron allá a un lugar entre gente pobre, gente que miserable, podríamos decir, porque no tenían nada. Y ellos tenían que aportar, tenían que trabajar para llevar cosas y poder llevar adelante la obra que estaban haciendo. Pero ellos no llamaban a los periodistas, decir, mire lo que estoy haciendo, venga para acá a ver. ¿Ah? Entonces, cuando hay esa motivación, cuando la motivación es correcta, cuando se está motivado por el amor, lo otro no interesa. ¿Ah? Aquellos que hacen el bien por el bien mismo, ¿ah? Porque tienen amor en su corazón, creo que no buscan ni publicidad, ni fama, ni fortuna, ninguna de esas cosas. Entonces, eso es lo que el Señor quiere poner en nuestro corazón. Eso fue lo que hizo el Señor acá. Cuando Él andaba sanando, cuando Él sanaba a las multitudes, se dice que cuando Jesús pasaba por un poblado, no quedaba ningún enfermo allí. Bueno, y Él, ¿qué es lo que le interesaba? Lo único que le interesaba es que le dieran la honra a quien hay que darle la honra. Y esa es una de las cosas que a mí me llamaba la atención siempre cuando leía los milagros del Señor Jesús. Y dice, y la gente glorificaba a Dios. ¿No eran un poco mal agradecidos? El Señor hacía el milagro y ellos glorificaban a Dios en lugar de glorificar a Jesús. Y Él quedaba feliz, porque creo que eso es lo que corresponde. Él vino a enseñarnos. Cualquier cosa que nosotros hacemos buena, como dice que todo don perfecto viene del Padre, ¿ah? Todo lo que es bueno viene de lo alto. Si yo logro hacer algo bueno, yo fui instrumento. Entonces tenemos que glorificar a quien corresponde. ¿Quién es mi prójimo? Yo creo que fue una de las preguntas que lanzamos al comienzo Claro de la que conversación. De a poco se va respondiendo, me parece. Cristo la respondió con una parábola, el buen samaritano, Sí. ¿no es cierto? Había un ejemplo allí que era fácil entenderlo. Y ahora nosotros deberíamos repetir entonces, ¿quién es nuestro prójimo? ¿El que va a la iglesia, el que comparte la fe con nosotros? ¿El que es vecino y no está muy contento de tener a gente de una creencia distinta? ¿Qué te parece si continuamos con esta, Okay. ¿ah? Continuamos con esta pregunta a la vuelta de la pausa? Muy bien. Ya volvemos. Espérenos. Gracias por continuar con nosotros. Y como siempre tenemos algo que ofrecerle, algo que es un regalo de nuestro programa hacia usted. Esta revista, La Biblia Habla, una guía de estudio de las Sagradas Escrituras. Tiene temas muy importantes, muy interesantes. Uno de ellos es belleza de la vida cristiana.
Creo que cuando usted lo vea, también se va a entusiasmar con este tema. Y está todo basado, como dijimos, en las Sagradas Escrituras. Solo debe solicitarla. Solicite la revista y se la enviaremos. No se pierda esta oportunidad. Muy bien, volvemos entonces con el tema que estábamos tratando. ¿Qué estaba diciendo? Es que yo te iba a proponer que ahora nos adentremos en esto de amarás a tu enemigo. Yo te decía que es fácil repetirlo. La gente que respondió en la pantalla y cuando se le hizo la pregunta, ¿no es cierto?, si estarían dispuestos a perdonar o a amar a su enemigo, varias personas dijeron que sí. Y yo creo que hay personas que están dispuestas a dar, y hay muchas historias, es verdad. Pero lo que yo te digo, ¿no es cierto?, no me sentiría muy tranquilo en esta conversación de que, sí, correcto, el Señor lo dice, tenemos que... y que pase así tan fácilmente, porque yo no me siento tan cómodo, tan seguro, ¿no? Correcto. Me pasa a mí. Y creo que es mejor, creo, no sentirse seguro que cometer el error que cometió Pedro. Señor, aunque todos te negaren, yo no te voy a negar. Y si el Señor nos dice que debes amar, sí, Señor, yo estoy dispuesto a amar, pero el Señor permite que suceda alguna situación y estamos demostrando que no estábamos tan dispuestos a hacerlo. Ahora, Mira, fíjate, perdone que te interrumpa. Yo creo que esto depende también de la relación con Cristo. Nosotros no podemos llegar a amar como el Señor amó sin tener una relación estrecha con el Señor. Creo que esa es una de las cosas, además de ser motivación, ese es uno de los requisitos que tenemos que tener. Bueno, ahí me echas a tierra, porque lo que yo te quiero decir, ya tú me diste la respuesta y a lo mejor me has dicho, bueno, ahí está tu problema, pero déjame que yo me ponga hasta un poquito sacrílego a lo mejor en esta conversación. Mira, San Juan capítulo 18, versículos 21, 22, 23, por allí, hay algo que tú conoces muy bien, ¿no es cierto? ¿Por qué me interrogas a mí? Es el momento del juicio de Cristo, ¿no es cierto? ¿Por qué me interrogas a mí? Dice esta Biblia. Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber lo que dije. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí, cerca, le dio una bofetada y le dijo, ¿así contestas al sumo sacerdote? Y luego el 23 dice, si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Mira, mi sacrilegio en este momento va en esta dirección, y lo estoy diciendo bien de corazón. ¿No fue este Jesús el que dijo una vez, si te pegan en una mejilla hay que poner la otra mejilla? Yo creo que no es demasiado Mira, el contexto yo creo que es distinto. ¿Por qué? Creo que el Señor estaba siendo juzgado injustamente, porque ellos habían pasado por alto todo lo que ellos mismos sabían que significaba un juicio. Pero creo que en esto también el Señor le hizo ver a quien le pegó que él estaba pegando, pero solamente porque, no sé si por congraciarse con el sumo sacerdote o con la gente que estaba ahí, pero no tenía razón. Entonces, él yo creo que trató de hacer pensar a este hombre cuál era el motivo que lo llevó para pegarle. Porque no pudo responderle tampoco. Porque él podría haberle dicho, sí, yo te pegué por esto, pero no le respondió. Sí. ¿Tú me aceptarías incluso que en estas instancias aún el ser humano tiene una dignidad que no podemos perder? De todas maneras, claro que sí. Y creo que Jesús en ese momento, y siempre, en cualquier circunstancia, Jesús se mostró como una persona digna. ¿Sabes por qué? Mira, a veces hay gente que toma las declaraciones de la Biblia
y las tome tan al pie de la letra que parecen absurdas. Esto mismo que no sé si comentamos en alguna ocasión de esta temporada, que si yo tuviera fe, por lo menos como un granito de mostaza, le podría decir al monte, ¿no es cierto?, échate en el mar. Entonces, más de alguno por allí hizo la ilustración, no sé si de verdad o no, que una mujer, ¿no es cierto?, se arrodilló para pedir que quitara un cerro que le molestaba tanto porque tenía que ir a dejar la leche al otro lado y subir y bajar. Se arrodilló para orar que el Señor quitara el cerro de ahí que le molestaba en su camino. Y después se paró, ahí estaba el cerro y dice, "Ve, yo sabía que no iba a pasar nada". Nosotros a veces tomamos tan a la liviana las declaraciones. Esa declaración de Jesús de echar el cerro, el monte al mar, se puede efectuar, pero cada uno de nosotros tenemos nuestras montañas que eliminar. Claro. Tenemos que empezar a entender eso. Y ahora, yo creo sinceramente que esta cosa no debiéramos tomarla así, bueno, si te dan una bofetada, pon la otra. No, yo creo que no es tan así. No lo entendamos igual que esto de echar el monte, ¿no es cierto?, al mar. Yo pienso que nosotros siempre vamos a mantener una dignidad como persona. No sé si fue la última semana cuando hablábamos de la autoestima. Sí. Tú y yo estábamos de acuerdo en que, porque nuestra fe que nos une, ¿no es cierto?, tú y yo creemos que somos hijos del Rey del Universo. Sí. Levanta nuestra autoestima. Yo creo que eso nunca lo perdemos. Aun cuando nos estén llevando a la cárcel. Sí. Y yo tengo mi dignidad siempre. Claro que sí. Y yo puedo preguntar, ¿por qué me pegas? Claro que sí. Yo creo que el Señor, al decirnos esto, no esperaba que los cristianos fuesen personas que se pusieran en el suelo para que los demás se limpiaran los zapatos. No era la idea esa. Cuando dijo eso, no estaba llevándonos por ese lado. Entonces, como tú dices, creo que tenemos que aprender y por eso que tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras a fin de saber qué es lo que el Señor quiso decirnos cuando nos dijo algo. Porque tenemos que ver también el contexto en el que fue dicho. Ahora fíjate, cuando nos habla de amar al enemigo, el amar al enemigo es un acto voluntario. Ahí usa el ágape, me parece. Entonces, es un acto voluntario. Tal como sucede cuando yo decido amar a mi esposa. Cuando el Señor me dice que mi matrimonio comienza, pero termina cuando yo voy al sepulcro, o cuando Él venga, si estoy vivo cuando venga, el matrimonio tiene puerta de entrada pero no de salida. Ahora, el amor que hoy día se manifiesta, el amor del que se habla, que cantan y que todo el mundo habla de amor, y creo que nunca se había hablado tanto de amor como en nuestra época, ese amor generalmente se confunde por pasión. Sí. La pasión es algo abrasadora, pero pronto se termina. Incluso es más todavía, tendríamos que decir, hay personas que para evitarse problemas, para evitarse papeleos y todo eso, deciden no casarse. Porque si nosotros sabemos que, ¿para qué nos vamos a casar? Casar es un papel simplemente. Pero resulta que por ese papel yo me estoy comprometiendo. Y creo que eso es una mayor garantía que le estoy dando a mi esposa de que yo la amo de verdad. Que no es un sentimiento porque el amor del cual estamos hablando no es un sentimiento, es un principio. Qué bueno que tú hayas recordado este aspecto, porque fíjate que eso nos ayuda mucho a entender quizás un poco más a fondo la cuestión. Cuando se habla de amor hoy día, estamos recurriendo a las emociones nomás. Solamente. ¿No es cierto? Solamente. Bueno, no vamos a juzgar al mundo. Habrá gente, sin duda que la hay. Ya decíamos, hay gente que se sacrifica por leprosos, ¿no es cierto? Sí. La hay. No vamos a ser tan categóricos diciendo que nadie. Pero la mayoría de las personas, cuando se habla de amor, se piensa en la emoción nomás. Qué bueno que tú hayas hablado del amor, de ese que es un principio, y
se me viene a la mente Juan Carlos Ortiz. También Sí. habrás leído de este hombre que es muy simpático cuando Sí, habla y muy. cuando escribe, ¿no? Porque uno sus libros se Algo los muy devora. práctico. Y se los devora porque van, ¿no es cierto?, cosas Sí, tan alegres como las va diciendo. Y él dice, el amor es un mandamiento. Claro. Y cualquiera de nosotros no está dispuesto a aceptar eso de buenas a primeras. ¿Qué es el amor? Y van a venir las definiciones, ¿cierto?, de todos lados. Pero la mayoría centradas en emociones nomás. No, Juan Carlos Ortiz dice, el amor es un mandamiento. Por eso es que Jesús habló en esos términos, ¿no? Claro. Ámense unos a otros Claro. como yo les he amado. Eso tiene carácter de mandamiento. Entonces él lo ejemplifica y dice, si yo te ofreciera a ti un pedazo de torta, ¿no?, y tú me dijeras, no, sabes, no quiero torta. Entonces yo dejo el platito ahí a un lado y te doy tu bofetada. Tú vas a reaccionar y me vas a decir, oye, ¿por qué me pegas? Yo te pego porque no quisiste torta. Entonces él dice, cuando es una elección libre, como el caso de querer comer o no el pedazo de torta, nadie puede castigarlo. Pero el que no ama, ¿no es cierto?, dice Juan Carlos Ortiz en esta ilustración que Sí. él usa, al final va a tener que aguantarse de recibir un castigo. Y él dice por eso, porque es un mandamiento. Claro que es un mandamiento. Es un mandamiento y el Señor tiene la autoridad para mandarnos y sabe por qué mandar. No es un mandamiento injusto. Porque el Señor nos está mandando y fíjate, cuando nos habla de esto, nosotros tenemos que pensar en el matrimonio. De pronto uno amanece y dice, parece que yo ya no amo igual. ¿Ah? No es lo mismo. El amor tiene raíces mucho más profundas que esas cosas que Claro. la gente puede ver si le damos el abrazo, si le damos el beso o no, ¿no es cierto? Claro, no. Son otras cuestiones de fondo. Entonces, yo tengo que estar dispuesto, yo me comprometí, yo ahora decido amar a mi esposa. Y la amo cuando está bien, la amo cuando está enferma, y de hecho cuando uno hace el voto matrimonial, dice en la enfermedad, en la salud, en la prosperidad, en la adversidad, en todo momento, uno se compromete a amar. Pero hoy día el problema es ese. Hoy día los matrimonios se casan y cuando se casan con una idea, no sé, a veces un poquito distorsionada de lo que significa el amor. Porque al poco tiempo dice, se me terminó el amor. Así que, y fíjate, llegan a separarse hasta porque el esposo o la esposa ronca en la noche. Por ese motivo. Ese no es un motivo. Entonces, tenemos que considerar esto. Cuando el Señor me dice, debes amar a tu enemigo, eso pasa por la voluntad. Yo debo amar a mi enemigo y tengo que tener la predisposición. Yo digo, no puedo, no quiero, no. ¿Qué voy a hacer? A lo mejor hasta debo comenzar, y otra vez recurro a Sí. Juan Carlos Ortiz, porque fue un librito, Muy Discípulos se interesante. llama el Los librito. discípulos, sí. Es un librito que marca, ¿no? Hay que leerlo. Él dice, en esto de relacionarse con pastores, por ejemplo, de otras iglesias, que lo vamos a tener que ver un poco más adelante cuando hablemos de la iglesia. Él dice, ¿y cómo podría ser esto de que yo me empiece a relacionar y a amar a los dirigentes de otra congregación que no son los de la mía? Bueno, cuando yo voy en el auto, sé que ahí vive un pastor de otra... Yo simplemente paso en mi auto y digo, Señor, bendice al pastor que vive en esta casa. Eso nomás. Y así voy pasando, hasta que un día dice, me gustaría conocerlo. Y ya ahora no paso en el auto, sino que me detengo, toco la puerta y voy a Y lo saludarlo saludo. simplemente. Mire, yo soy fulano de tal, pertenezco a esta congregación, sé que usted vivía aquí, sé que es el director de otra congregación, y yo tenía mucho deseo de saludarlo y decirle que deseo de todo corazón que el Señor lo bendiga hoy día. A eso nomás. A lo mejor me han dicho, este hombre está loco, ¿no es cierto? Pero fíjate, al mira los caminos que él- decirlo de esa manera, yo pienso que difícil que vaya a haber algo negativo en la otra persona. Porque Claro. al decirlo de esa manera, ya hay una corriente de simpatía. Porque con ese deseo, ¿cómo yo le voy a decir, mire, al contrario, yo deseo que a usted le vaya muy mal? No sé, no. Es la competencia. Claro, la No. competencia es que yo deseo que usted me desea que me vaya bien, yo le deseo que le vaya mal. Imposible. Creo que es muy difícil que eso ocurra. Creo que eso es precisamente lo que el Señor quiere. Quiere que nosotros tengamos esa disposición, esa buena disposición.
de amar porque es alguien que también necesita como necesito yo a mi Dios y que a lo mejor por circunstancias diferentes su vida no ha sido como la mía, que yo tengo tanto que agradecer a Dios. Pero déjame suspirar por lo menos un poco profundo ahora y decir, se puede. Se puede. Se puede. Difícil, Se puede. no lo dudamos. Pero Sí, se puede. ahora fíjate, el cómo vivir como Jesús, creo que es lo que debería hacernos interesar en estudiar este libro con más dedicación y aprender a conocerlo. Yo creo que al aprender a conocerlo vamos a tener el deseo de vivir como Él. La vida de Jesús fue una vida no solamente interesante, creo que fue una vida apasionante. Él vivió intensamente, fueron solamente 32 años. Tú hablaste del amor y dijiste que se confundía con pasión. Sí. Casi dándole un aspecto peyorativo, despectivo a la palabra pasión. Pero fíjate que ahora con lo que tú estás diciendo, yo te diría, a todas las cosas de nuestra vida parece que hay que ponerle un poco de pasión. Sí. ¿No es cierto? Es necesario. Sí, ¿verdad? Bueno. Y creo que ese es nuestro desafío. Que el Señor ponga en nosotros esa pasión, pero esa pasión distinta. No esa pasión que... fíjate, cuando alguien se casa apasionado, esa persona quiere que la otra persona la haga feliz. Entonces yo voy pensando en eso, en que la otra persona tiene que hacerme feliz. Y gira en torno a mí, cómo yo me siento, lo que yo siento, esa persona tiene que... En cambio, cuando hay un verdadero amor, ese amor que nos habla, 1 Corintios 13, por ejemplo, ese amor que el Señor me dice que debo tener en mi corazón, yo me caso pensando en hacer feliz. Y cuando yo veo la felicidad en la otra persona, yo soy feliz. Bueno, estamos llegando casi al término de la conversación, Así es. parece, y estamos llegando también a ponernos de acuerdo otra vez. Creo que sí. Estamos de acuerdo en eso, Horacio. ¿Qué le dirías tú a nuestros Sí, quiero agradecerles amables? porque nos han seguido en nuestra conversación una vez más. No se desanimen. Esto que está puesto es cierto, es una vara muy alta, pero de a poco se puede. Los cambios no son de la noche a la mañana a veces, son cambios que necesitan un proceso. Y en ese proceso también está dispuesto a acompañarnos el Señor Jesús. Digamos, se puede. Se puede. Bien, vivir como Cristo. Ese es nuestro blanco, ese es hacia donde nosotros estamos apuntando. Vivir como Cristo. Cada día debemos tratar de conocerlo mejor para poder imitar su forma de vida. Y creo que eso nos hará bien no solamente a nosotros, sino que hará bien a todas aquellas personas que amamos. Y creo que el círculo de amor se va a extender mucho más. Vamos a poder amar a mucho más personas, porque el corazón nos dio el Señor un corazón, como siempre hablamos, un corazón que puede amar sin dejar de amar. ¿Usted me entiende? Es grato poder agradecerle por su compañía. Le dejamos este desafío. Tome una decisión, tómese de la mano del Señor, camine junto a Él. Y nos despedimos hasta una próxima oportunidad, deseando que Dios le bendiga ricamente junto a sus seres amados. Un cariñoso abrazo para usted.